Yo en Boku no Hero con los poderes de Muzan capítulo epílogo. ¿Qué puedo decirles chicos y chicas? Estamos frente al fanfic que lanzó el canal al éxito y permitió que todos los fanfics posteriores sean vistos por más gente en mucho menos tiempo. Estamos hablando del fanfic clásico del canal. Y como ya es costumbre en estos 3 vídeos que se realizaron voy a dejar algunas palabras con respecto al fanfic en cuestión. Pues para la época en la que fue escrita, se utilizó bastante bien aquellos datos que tenía recopilados del entonces canon de Boku no Hero, que en ese entonces comenzaba con la pelea de Staran Stripes contra Shigarafo. Y es que para entonces yo tenía esa sensación de que ya no había nada que se debía saber y todo terminaría con la derrota o muerte de estos dos personajes. En sí, el fanfic habría envejecido bastante bien con todo y su calidad narrativa y edición que claramente viene de un completo novato, de no ser porque actualmente en el canon de Boku no Hero sabemos que todo el pasado turbio de Tenko Shimura es culpa directa e indirecta de All for One, lo cual si bien le hizo mucho bien a ambos personajes, y a mí me quitó esa creencia de que Tomura era solo un niñito al que su papi le pegaba, y All for One por supuesto no iba a dar con el nieto de Nana Shimura así como así. Sin embargo esto hizo que el fanfic se empobreciera y caducara terriblemente. Sumándole también el hecho de que uno de los dedos de oro que el protagonista pidió fueron los poderes de Sukuna de Jujutsu Kaisen, personaje que en aquel entonces era demasiado misterioso que en el canon y literalmente apliqué la misma de meter elementos al azar solo para hacerlo interesante. Y dicho error no se volverá a repetir. Sin embargo, aún posee cosas buenas, muy buenas diría yo y que fueron elogiadas perfectamente por ustedes mis seguidores, como el hecho de tomar un rumbo bastante propio con respecto al canon y es que durante esa época, antes de crear el fanfic y el canal yo consumía mucho fanfiction de Boku no Hero, y todos tenían esta misma trama que giraba casi en su totalidad en la UA como se hace canónicamente, además de que solo había un fanfic cancelado de 3 capítulos que usaba a Muzan como plantilla. Ya se saben esa historia así que iré directamente al grano. Al fanfic le hubiera ido mucho mejor si tan solo no hubiera metido a Sukuna en la ecuación y no hubiera hecho a Kokusubou tío de Momo, que ni sé de dónde me saqué ese argumento pero bueno. Muchos se preguntarán también qué pasó con la remasterización del fanfic y debo decirles que por ahora lo cancelaré, pues no me siento listo para darles un remake de un fanfic con tanto peso personal. Lo intenté una vez pero solo pude producir 2 capítulos y ya estaba consciente de que no funcionaría en lo absoluto. Así que les diré que todavía tengo pensado hacer esto, pero no pregunten cuándo, porque de hacerse hasta podría ser el último trabajo que llegue a escribirles juas. Y con respecto a este epílogo, lo lamento en verdad pero con todo lo revelado hasta ahora en el manga, que ahora sí creo que debería ser todo lo que teníamos que saber, no me siento tan inspirado y la verdad es que tampoco es que quede mucho que decir. Seguiré el mismo método de escritura y daré cierre a los personajes que fueron construidos aquí. Descargo de responsabilidad. No tengo nada, todos los animes, películas y series mencionados no son de mi propiedad al igual que cualquier imagen y personajes mencionados o mostrados, créditos a sus respectivos creadores, solo el fanfic es de mi autoría, no doy permiso a otros usuarios de subir mi contenido, el objetivo del video es única y exclusivamente de entretenimiento, cualquier tipo de recursos se usan únicamente con fines narrativos y nada más, no se busca incitar a la violencia ni influenciar o estimular a alguna persona, mucho menos ofender a algo ni a alguien ni hacer uso de la plataforma con motivos poco éticos, ni a replicar cualquier cosa que se represente en estos vídeos, cuyo único propósito es entretener. Si no eres afín a este tipo de contenido, adelanta cualquier escena que te resulte incómoda y podrás seguir viéndolo con toda la comodidad del mundo. Dicho esto continuemos con el video. Pasaron 10 años desde que All for One, Kyuda Igaraki y Kaichisaki fueron asesinados junto al ejército de Meta Liberación. Y con la culminación del objetivo de la Asociación de Demonios, tal y como había prometido permití que aquellos que lo desearan se podrían retirar de la asociación. Cerca del 75% de los integrantes aceptaron su retiro, entre ellos Izuku, Tamayo y el viejo Antengu. Mientras que el resto de nosotros se quedó, junto a algunos añadidos. Mi amada esposa Nemuri Kayama se acopló un año después, el mismo año de nuestro casamiento, fue complicado al principio para ella al menos, no en cuanto a cómo sus sentimientos fueron cimentándose en el período que la Asociación de Demonios trabajó junto a la escuela UA sino por la reacción de sus compañeros. Aún así, las cosas pudieron haber sido mucho peor, ellos también estaban bastante ablandados frente a nosotros una vez que nuestra colaboración había terminado, entre muchas comillas ya que seguía en contacto con Nezu.
Aizawa y Mike siempre fueron amigos cercanos de Nemuri y cuando se enteraron que ella iba a renunciar al heroísmo, al menos de la forma legal, tuvieron reacciones agridulces. Sabían que si eso pasaba y las circunstancias se daban de cierta forma no podrían hacer mucho para ayudarla sin entregar el cuello también. Pero después de una larga discusión finalmente cedieron, de todos modos no habría mucho que cambiaría. Para todos los demás héroes que no se hayan relacionado con nosotros parecería que ella renunció a su oficio simple y llanamente, generando en el público varias reacciones, la mayoría provinieron de sus fanáticos calenturientos y hormonales escandalizados por la noticia, otros pocos apoyaban la decisión tomándolo como algo personal de ella, una opinión muy vaga pero verdadera, mientras que cierta rubia ojipúrpura se burlaba de ella cada vez que el tema era mencionado, pero a nadie le importaba eso y poco a poco el tema fue evaporándose frente a las nuevas figuras emergentes del heroísmo, los alumnos que fueron entrenados. Decir que la generación de estudiantes que se entrenaron en la Fortaleza Infinita fueron la generación más prometedora de héroes desde hace décadas sería decir poco, los niños se habían convertido en gente de foco, dedicación y compromiso con su trabajo y sus ideales en paralelo, algo de lo que la gran mayoría de héroes de generaciones pasadas empezaban a carecer bastante. Mientras tanto, Mirko después de un tiempo finalmente había oficializado su relación con Akaza y mientras se encontraban en aquella etapa de conflicto en la que los intereses de ambos rozaban un poco debido a sus propias costumbres, al menos yo había hecho descubrimientos interesantes acerca de la heroína conejo, información que no tenía en mi tan lejana vida pasada, y es que Rumiu Sagiyama había resultado ser una persona más gris de lo que el anime o incluso el manga mostró. Y eso fue la pequeña pero reveladora lista de crímenes de la heroína conejo, o más bien, de la tigresa conejo. Tiger Bunny fue alguna vez el seudónimo de Rumiu Sagiyama antes de Mirko, en la época en la que era una peleadora clandestina de la red de peleas ilegales del difunto All for One. Existe un informe algo incompleto sobre un incidente en una de las viejas sedes de la red disuelta años antes de la muerte del cabeza de testículo. Según el informe, hubo un buen número de víctimas que terminaron perdiendo misteriosamente sus dones de forma permanente, sin embargo dos de los involucrados fueron completamente pasados por alto gracias a la intervención del héroe Overclock, uno de ellos en realidad fue nuestro miembro activo Kendo Rappa, y el otro, fue Tiger Bunny. Rumi nos completó todo lo que faltó en el informe y de ahí supimos que ella nunca pudo detener su lujuria por la batalla, incluso siendo tan joven, y eso la llevó a casi ser arrestada por Overclock en ese entonces, pero no se hizo debido a un acuerdo hablado entre ambos, en el cual se prometería que Rumi se convertiría en una heroína, pero de todos modos ella iba por ese camino ya que era la única vía legal para darle llevadero a sus pasiones. Sin embargo, ahora que la legalidad perdió el brillante propósito que con el tiempo le idealizó en su cabeza, a Rumi no le importó en lo más mínimo caer directamente en las viejas andadas. Y en cuanto a legalidad, la Comisión de Seguridad Pública volvió a regenerar su fea cabeza para el disgusto total de nuestra miembro activa Tsutsumi Kaina, conocida anteriormente como Lady Nagant. Sin embargo, eso era algo que estábamos esperando ya que el país no se había ido a la mierda como si lo había hecho en el manga. Fue ahí, alrededor de 3 años después de la muerte de All for One que comenzó nuestro nuevo plan. Como ya se había tenido planeado, la Asociación de Demonios desaparecería del ojo público lo más que se pudo. No solo por la falta de integrantes, sino con el propósito de disminuir la sospecha de la asociación. Y entonces se seleccionó a un selecto grupo de nuevos integrantes, una camarilla de novatos reclutados después de nuestro ocultamiento para el propósito de ser las nuevas caras de la Comisión de Seguridad Pública entre los cuales se encontrarían los hijos de la adulta Yaoyorozu Momoyeri. Estas nuevas caras formarían su vida alrededor de la política y serían impulsados hasta los más altos rangos políticos bajo cualquier medio posible, y todas las ideas de la Asociación de Demonios serían reflejadas a través de ellos, integrantes que por desgracia, no serían convertidos en demonios, al menos no hasta el día de sus retiros. El plan requirió de un trabajo más minucioso, se desvió parte de la atención hacia otros países, gracias a los miembros de la asociación que les encantaba dar problemas, Rumi, Rappa y otros más, de este modo el público comenzó a teorizar en masa, después de todo nos habíamos vuelto muy amados en Japón a pesar de que nunca dejaron de catalogarnos como villanos. Gran parte del revuelo giraba en torno a preguntarse por qué nuestra actividad en Japón se había reducido hasta ser casi inexistente, meros rumores que decían haber visto a alguna de las lunas o al mismísimo Baba Yaga en las calles nocturnas, tan rápidos que eran solo borrones ante los ojos humanos.
Mientras que otros habían propuesto que la asociación se fragmentó, motivo por el cual empezó a haber actividad en los países vecinos y con tan poca actividad. O al menos esa fue la teoría que más me divirtió, porque mientras el mundo se cuestionaba sobre movimientos fantasma que no llevaban a ninguna parte, nuestros títeres se apoderaban lentamente de la figura moral que regía sus leyes. Hoy se cumplen 10 años de la caída del motivo de las desgracias de los demonios y exdemonios, y además de ser tan hermoso aniversario, en la asociación se conmemorará la culminación del segundo plan de la Asociación de Demonios, que para el tiempo actual, no es más que una leyenda urbana entre las figuras criminales de Japón, figuras entre las cuales se encuentra All for One, el primer ejército de meta y liberación liderado por Destro, el legendario ladrón Oji Arima y el dúo dinámico de la brava y gentle criminal. Pero hoy por hoy, hay que pensar en grande, ahora que la Comisión de Seguridad Pública será de mi propiedad, puedo pensar en campos más amplios, porque a este paso, la Asociación de Demonios dejará de ser solo una organización de vigilantes, no. La Asociación de Demonios, se convertirá en la mano que guíe los pasos de esta sociedad sobrehumana y deformada. Fin. Chao.